El Wonder of the Seas es el nuevo barco de cruceros más grande del mundo en 2022 y llega cargado de novedades respecto a sus 4 hermanos de clase Oasis de Royal Caribbean. Con 236.857 toneladas de registro bruto y 362 metros de eslora, el Wonder of the Seas tiene capacidad para 5.734 pasajeros en doble ocupación, pero lo que marca la diferencia con el resto de cruceros del mundo son sus 62 metros de manga o ancho que le permiten tener 2 parques a cielo abierto en el centro, como podéis ver en estas imágenes. Comenzamos nuestro recorrido por la zona central del Wonder of the Seas, donde hay 3 piscinas y un parque acuático infantil. En esta ocasión, el parque acuático está cerca de los toboganes, así los niños no corretean tanto por cubierta de un lado a otro. En el centro de la nave podéis ver Central Park, un auténtico parque con 20.000 plantas naturales. En la proa del Wonder of the Seas encontramos la zona Solarium, exclusiva para adultos y que ha mejorado mucho con el nuevo techo de membrana translúcida completamente cerrado. En el Solarium Bistro puedes desayunar o almorzar, y aunque hay menos variedad que en el buffet principal, la tranquilidad de la zona lo compensa. Para mí, la zona de Solarium es de mis favoritas en el Wonder of the Seas. En el piso superior del Solarium Bistro, lo que tenemos realmente es el restaurante especializado en pescado y marisco Hooked Seafood, donde podemos degustar delicias como sopa de almejas, ostras, camarones o colas de langosta de Maine. Este es el nuevo bar de Boo, que está justo en la entrada izquierda del Solarium, con muy buenas vistas al mar, mientras que al otro lado está el jacuzzi panorámico. El parque acuático Splashaway Bay hace las delicias de los niños. Esta es una pequeña terraza exclusiva para los adolescentes. Vamos hacia la parte trasera del barco, llamada Sports Zone. Pasamos por una sala de máquinas recreativas y en uno de los laterales está el Loco Fresh, restaurante mexicano semi-exterior donde podemos pedir fajitas, burritos y tacos y condimentarlos a nuestro gusto. Al igual que el Solarium Bistro, también está incluido en el precio del crucero. En uno de los laterales de la Sports Zone están las mesas de ping-pong, la cancha deportiva y la llegada de la tirolina en la que puedes atravesar el hueco de Boardwalk por el aire. Esta es la estremecedora entrada de los toboganes Ultimate Abyss, que descienden 10 cubiertas en seco. Hay una sola piscina de surf Flow Rider donde ponerte a prueba. Por mucho que impresione la entrada de Ultimate Abyss, os recomiendo probarlo, porque no da tanto miedo y es una experiencia única. Esta es la nueva zona de juegos infantiles Wonder Playscape. Los adolescentes cuentan con su propio club Social 100, donde hacer amigos, actividades o jugar a la consola. Enfrente hay esta curiosa galería de vending con cromos y juegos, electrónica, protectores solares y productos higiénicos, entre otras cosas. Este es uno de los grandes cambios del Wonder of the Seas. El buffet Windjammer ahora está debajo de la Sports Zone y es muy amplio, al contrario que en los 4 barcos de clase Oasis anteriores.
Tengo la impresión de que incluso cuenta con más variedad de comida, y también rincones espectaculares como este con vistas al Boardwalk. El nuevo restaurante Mason Jar, de gastronomía sureña de los Estados Unidos, es un espacio acogedor, donde además de servir cenas, hay actuaciones de música country. Wonderland, el restaurante con trucos mágicos que parece sacado de Alicia en el País de las Maravillas, es similar al de los barcos de clase Oasis anteriores, pues está claro que gusta mucho a los pasajeros. Debajo encontramos otra novedad, Music Hall, que sustituye al Dazzles y que ahora es un club de rock de aspecto más urbano e informal. En la cubierta 8 salimos a Central Park, un espacio que parece increíble que esté en el centro de un crucero. Con 20.000 plantas naturales, en su perímetro hay sobre todo restaurantes y tiendas. $150 Central Park sería el restaurante más lujoso y elegante a bordo. Chops Grill es un clásico de la flota Royal Caribbean y ofrece los mejores platos de carne y pescado a la brasa en un ambiente muy regio. Park Café es un deli que tiene sándwiches, paninis, ensaladas y sopas para tomar a cualquier hora del día. Está incluido en el precio y también abre para los desayunos. En el Wonder of the Seas, el restaurante italiano es Giovanni's Italian Kitchen, con un menú que va más allá de las pizzas e incluye albóndigas, osobuco, lasaña y embutidos italianos. La vinoteca también se llama Giovanni's. Volvemos al interior en la cubierta 5, y en un extremo de la famosa calle interior Royal Promenade encontramos el restaurante principal, que ocupa 3 cubiertas y resulta realmente espectacular. En un extremo de la Royal Promenade está el Rising Tide Bar, un curioso bar ascensor que se desplaza arriba y abajo mientras sus usuarios toman algo plácidamente. A su lado, los 2 brazos robóticos de Bionic Bar se afanan en preparar los cócteles que los pasajeros le piden por medio de una tablet. Junto a atención al cliente, el Café Promenade es el sitio favorito para tomar un café con un dulce gratuito. Aquí encontraremos también muchas tiendas y bares, como el pub de estilo inglés Cask and Clipper. Sorrentos es la pizzería, también incluida en el precio, que abre desde la mañana hasta bien entrada la madrugada. La obra de arte que preside la Royal Promenade, un gran sombrero vaquero plateado, sirve también como escenario para música country. Boleros con música latina es el lugar favorito para tomar algo y bailar por las noches para los latinos y muchos españoles. No podía faltar la cafetería Starbucks en pleno Royal Promenade, donde también se organizan fiestas y desfiles donde participan muchos tripulantes. En proa tenemos el Royal Theatre,
un espacio espectacular donde se representan musicales al nivel de Broadway y otros espectáculos. Con buenas vistas sobre la Royal Promenade, el Schooner Bar, con su decoración náutica, es otro de los imprescindibles en toda la flota de Royal Caribbean. Enfrente del Schooner Bar tenemos la zona de reserva de excursiones en tablet y la zona para ver y eventualmente comprar las fotografías que nos hacen los fotógrafos del barco. Una cubierta más abajo todavía hay más instalaciones de ocio y entretenimiento, como el casino o la galería de arte, que nos conduce hacia el barrio llamado Entertainment Place, donde está la pista de hielo Estudio B. En Estudio B también hay espectáculos únicos sobre el hielo, donde la pista se convierte en una pantalla gigante de videomapping que sorprende en cada momento. Determinados días por la tarde, la pista se convierte en un circuito de batallas láser mediante una estructura hinchable. En esta zona también encontramos la sala para los socios de nivel diamante del programa de fidelización Crown and Anchor. Finalmente, salimos a Boardwalk, el paseo de estilo marítimo de popa donde nos esperan más instalaciones fascinantes. El carrusel, una auténtica obra de arte cuyas figuras están hechas artesanalmente en madera, preside la zona para disfrute de niños y mayores. Playmakers es un bar deportivo donde tomar algo y seguir la competición deportiva que más nos guste, porque cuenta con decenas de pantallas repartidas por todo el local y la terraza. Enfrente está la clásica hamburguesería de la franquicia Johnny Rockets, para disfrutar del auténtico sabor norteamericano en un ambiente de los años 50. Y en popa está el increíble Aqua Theater, además de dos grandes rocódromos y los balcones de algunas suites especiales. En el Aqua Theater del Wonder of the Seas pude ver uno de los shows más impactantes y emocionantes que he visto nunca a bordo de un barco de cruceros, Intense. No debes perdértelo en tu crucero. Sugar Beach es la tienda de golosinas, helados y peluches para darse un capricho. Doghouse ofrece perritos calientes gratuitamente buena parte del día. Nos queda por ver solo las instalaciones infantiles, deportivas y del spa. El spa Vitality at Sea está situado en proa de la cubierta 6, la misma que el Boardwalk que acabamos de ver. En su vestíbulo tenemos el Vitality Café a la derecha y el salón de belleza a la izquierda. Y también una zona de barbería para caballeros. Desde la recepción a la izquierda accedemos al Fitness Center, súper completo y con maquinaria de última generación. Para los runners hay unas escaleras que dan acceso al circuito de running exterior que rodea el barco. Desde la recepción a la derecha bajamos por unas escaleras transparentes al spa, que cuenta con una sala de relajación, sala de tumbonas de cerámica caliente y muchas salas de tratamientos. La zona de diversión infantil se llama Adventure Ocean y se divide en varias salas para cada grupo de edad. La más grande, para niños de 6 a 12 años, tiene varias zonas con todo tipo de actividades.
desde talleres de dibujo hasta videoconsolas. El Wonder of the Seas es uno de los pocos cruceros que tiene sala para el cuidado de bebés sin sus padres, de 6 a 36 meses. Los pequeños de 3 a 5 años tienen su propia sala también. Y hay una zona de juego libre bajo supervisión de los padres. Y eso ha sido todo. Podéis ver los camarotes que filmé en un vídeo diferente que os enlazo aquí. Y ya sabéis, si queréis ver cómo son los barcos más modernos y alucinantes del mundo, según se van estrenando, suscribiros al canal y activar la campanita ahora.